Yo soy Carmen Yo soy Cari. y juntas estamos en ¡Cuidado! Con Cuidado. Hola Cari, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Sí, ¿Qué sí, me sí, cuentas sí. de nuevo? Ay, pues ¿cómo que qué? Pues andamos aquí ya viendo lo de el festejo del Día del Padre y toda la cosa. Ah, ya tan Sí, rápido. ¿tú crees? Sí, porque ya habíamos hablado un poquito de el Día de la Del Día de Madre la y todo Madre. esto. Ay, hermosísimo, porque, ¿sabes? Estuvimos teniendo como mucha respuesta precisamente de esos videos pues, cómo era esta cuestión de la madre, ¿no? Ajá. Y entonces me quedé pensando, pues es que ha sido también todo un proceso de reflexión tuyo y mío, de, pues ni tanto que quema el santo, ni tanto que no la alumbra, entonces, pues si hay lugar para la madre, hay lugar para el padre Ah, también. claro, en este balance, ¿no? Que hemos comentado, ¿no? Claro. Que de repente, bueno, pues si la mamá hace mucha labor por la crianza, pues también el padre al momento de permitirle ciertas actividades, no permitirle, pues, pero de dar Que se espacio, involucre, ajá. a esos momentos, pues también él está involucrado en la crianza. Justo, Ujú. y de hecho, si te das cuenta, o sea, desde el propio vocabulario de cómo nos expresamos cotidianamente, porque ya son automáticos. Sí, O sea, ni bueno ni malo han sido automáticos, así funcionaron y así funcionó por mucho tiempo. Sin embargo, hoy otra vez, como en otros capítulos, hemos estado viendo las diferencias de diferentes generaciones sí, a partir de la percepción de la figura padre. sí. O sea, no del varón, del padre. Padre, sí, pero es como esto que comentas, ¿no? Como antes eso funcionaba Sí, de una forma, como la parte de concebir al papá como cabeza de la familia, como la parte de proveer, ajá, del proveedor, del principal proveedor, ¿no? sí, Ajá. como la parte también un poquito distante emocionalmente. Se Bueno, esperaba que fuera. digo un poquito que en su mayoría, en general, no por generalizar, pero la mayoría de los hombres así eran un poquito distantes Ujú, ujú. y que había otros que ya iban rompiendo con esos patrones también, o Claro, sea, claro. como un poquito avanzados en su generación, podríamos decir. Exacto. Sí, Y vaya, yo creo que hoy podríamos empezar este hermoso tema también, porque finalmente es parte de poder visualizar el rol y la función del padre sí, también. Habíamos tenido temas del varón, pero esto es de la función y del rol del padre. sí. Y qué tan importante es, ¿no? El rol de un padre en una familia y hoy en día que hemos venido también cambiando ciertos patrones de conducta, ¿no? En Claro, donde sabemos que los papás también, aparte de tener una importancia en la crianza, también esta parte de irse sensibilizando a estar más emocionalmente presente con los hijos. disponibles y Ajá. presentes. Ajá. Eso cambia un concepto muy de muchos años atrás. Sí, ¿Sí? y el que se esté cuestionando y se esté actuando en consecuencia, también ha puesto al varón padre, ajá, o quien funge como figura paterna, en una situación de, ¿y ahora cómo Sí. soy sensible y afectuoso si a mí no me criaron así, ¿no? Como un choque, ¿no? Exacto, o sea, Ujú. un choque intergeneracional con toda la intención de querer vincularse afectivamente con los hijos, pero, o sea, ¿con qué herramientas, ¿no? O sea, ¿con qué Y habilidades? más cuando tal vez no lo vivieron así ellos, ¿no? Pero que, como hemos dicho en otros episodios, se puede hacer o se puede explorar, se puede intentar y se puede también obtener como muchas cosas bonitas. Mira, yo creo que un buen tip que podríamos empezar pues a invitar a que se pueda explorar ese tip es, a ver, si como varón, como padre, no tuviste un padre afectuoso, cercano, presente, pues entonces tienes un modelo. Ujú, ¿Cómo? Así, seco, distante, ausente, como quieras, ujú. pero tienes un modelito. Y a partir de eso puedo generar algo, Sí, al menos para no repetirlo. exacto. Y entonces eso también me sirvió, ese modelo también me es útil. ¿Para qué? Sí. Para hacer algo diferente. Y también como la convivencia de esos hombres que están haciendo un patrón diferente, también comunicarlo con otros hombres, ¿no? Que al Claro. final de cuentas también estas generaciones que van cambiando, pues el discurso y la narrativa es diferente. Ujú. A involucrarse, a estar más presentes,
a tal vez abrirse más a hablar de sus emociones ellos mismos y de esta manera generar un rol de un padre más cercano. Claro, cercano, ocupado y preocupado. Sí, Ocupado en lo que le preocupa para que vaya dirigiendo sus emociones, ajá, sus acciones como generalmente lo vienen haciendo, pero ya centrado sin excluirse él mismo sí. de este rol y las funciones. Y pensando también en las generaciones anteriores que tal Sí, vez les tocó esa parte muy tradicional de ese papá, al ver también estas generaciones nuevas, yo creo que también les da información a ser un poquito más abiertos a ese rol de papás, ¿no? ajá, Como que los abuelitos o los tíos ya más grandes ajá, ven a las generaciones que vienen caminando en ser papás, en ejercer esta crianza, más en la en la cercanía, cercanía, ujú, pero también en una paternidad y una maternidad compartida que puede ayudar mucho al crecimiento de sus hijos, pero que también podrían decir los papás de otras generaciones. No, es que eso no le toca al hombre, o ajá, cosas así, ajá. o de repente eso le toca a la mujer y bla, bla, bla. Pero realmente, ¿Por qué traes la pañalera? sí, No, o por qué tú le das el biberón, claro, o por qué te vas a quedar en la casa cuidando a los ajá, chamacos, ¿no? ajá. Pues eso lo ven, aunque lo digan, pero ya es información que les va llegando y que su Y que va, cabecita, o sea, que finalmente con ese tipo de experiencias que ven, de alguna manera lo van asimilando. Puede que no lo hayan vivido, estoy de acuerdo se, contigo, ajá, pero lo van... pues pueden decir, en mis tiempos no se usaba eso, Y ¿sí? ya con eso, Ajá, respetable su sí, experiencia y respetable el de las nuevas sí, 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 generaciones. pero ya, yo siento que ya no es como que lo impongan, creo que ya es como un poquito, bueno, pues no se usaba, pero ponen una cierta Ajá, límite, la sí, carita, eso es genial, ajá, y ya dicen, pues así viven ellos, ajá, ¿sí? pues así se entienden. Y yo creo que van cayendo en cuenta que ya no son los mismos tiempos, Exacto, ¿sí? exacto. Ahora también con esta modificación de la que veníamos platicando demográfica, ¿no? Con cada vez más padres o parejas separadas que tienen que compartir, o sea, o que deciden Sí, compartir la crianza por términos legales o por convenios, pero finalmente es, a ver, ya no es automáticamente, ni siquiera en Jalisco, o sea, digo ni siquiera en Jalisco porque pues, tenemos varias entidades en México, esta parte de antes ni siquiera se le preguntaba a la mujer si se quería quedar con los hijos, o sea, era como un automático. ajá, Hoy toca. por hoy, cada vez Sí, más varones, ajá, de una manera auténtica y genuina, quieren involucrarse en la crianza de sus hijos. sí, No solamente por un conflicto, o no. sea, realmente de manera genuina. Sí, y hasta llegan a pelear esos espacios. Claro, Sí, o claro, sea, y no es de que, ay, sí, se queda la mujer. No, y bueno, yo tengo derecho a, soy el yo padre. quiero estar presente, Ajá, yo esto, o sea, no nada más en lo económico, porque de exacto. repente nada más exigía la parte de la pensión, ¿no? Ujú, Bueno, sí, pero también quiero estar con él. sí, 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 sí. de repente como que sean algunos papás, bueno, pues ya le doy lo económico y me voy, Y ya. pero no, está cambiando cada vez más Sí, y eso está, pues a mí se me hace algo muy bonito, claro, porque por, los más beneficiados son nuestras infancias, niños, sí, niñas, adolescentes. porque bueno, ese derecho es innegable Claro, y más aparte el papá que quiere hacerlo, bueno, wow, sí, exactamente, porque le está dando un modelo diferente sí, a estos hijos, hijas, hijos, o sea, realmente que a ver, ojo, nosotros bueno, o al menos en mi experiencia en la parte de consulta psicoterapéutica, muchas ocasiones llega como perdí a mi papá cuando se separan los padres, ujú, ¿no? O perdí a mi mamá cuando se quedan con el padre. Y no es necesariamente eso. no, O sea, los que se separaron fueron la la pareja, pareja. O ujú, sea, como pareja ya no funcionaron, sí, por las razones que hayan sido, muy respetables cada una. Sin embargo, los hijos se quedan, siempre va a ser papá y ese siempre va a ser su mamá. sí, Entonces, el poder seguir viendo al papá sigue manteniendo un vínculo del niño con él. y que es sumamente importante para su crecimiento y tener estas dos figuras como tú dices, o sea, no importa si están separados, pero tengo dos referentes Exacto, importantes de cómo es la vida, de claro, cómo voy a resolver, de con quién cuento cuando tal cosa, de con quién cuento cuando tal otra cosa, o sea, tú empiezas a distinguir estas diferentes formas de relacionarte claro. con uno y con otro, Porque ¿sí? entonces, otra vez, volvemos a que los dos, además de ser sus
padres, o sea, sus progenitores, digamos, su padre le va a enseñar cosas que la madre Sí, no. no. Ujú, O ujú. sea, vaya, y aunque pueden coincidir en algunos valores, estilos de crianza, que sería lo ideal, ajá, de todas maneras, el papá generalmente tiene como otra forma de criar. Aunque Sí. tengan un estilo similar, va a tener otras formas. Pero hasta en eso también es como, bueno, ahora toca fin de semana de mi hijo, ¿no? De que está mi hijo, mi hija conmigo. Ajá, Pues los papás se ponen ya las pilas al claro, desayuno, a planear qué van a hacer el fin de semana, a estar con ellos, hacer las a hacer las tareas, tareas, ajá, o sea, asumen esa sí, responsabilidad, ¿sí? Y también en el caso de algunos padres que por X circunstancias de muerte de la madre, pues se vuelven papás también, claro, solteros, ¿sí? padres solteros, las Sí, personas viudas, ¿no? ajá, Ujú. que ejercen ese rol ya, tal vez no de mamá, pero sí, bueno, están la mayor parte del tiempo con ellos, Ajá, ¿sí? ahora sí que combinan Sí, ambas funciones. ambas Pero funciones. también es importante cómo saber que esto también se da, Claro. la paternidad, pues individual, pues cuando sucede una situación más extraordinaria. Sí. Ahora, hay que ver que como en el caso del día que hablamos del Día de las Madres, pero en este caso con los padres, siempre entran figuras femeninas sustitutas que puede ser Sí, la tía, la la abuela, la hermana, hermana. ¿Por qué? Porque llega la red de apoyo a sí, sostener o ujú, apoyar. Sin embargo, entre más involucrado sea el padre en la crianza, el vínculo se mantiene continuo a pesar de una red de apoyo. sí, 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 sí. Y que cada vez siento que los hombres son más sensibles a esto. Exacto. Sí, a pesar de los ayeres, de Sí. los momentos que antes era como más la distancia. Y es como darte cuenta cómo vamos evolucionando, Ujú, ujú. como personas, como en el rol de mamá, como en el rol de papá también vamos evolucionando, ¿sí? Y que la misma sociedad nos ha ido llevando Sí, a esta evolución. que era lo que hablábamos también en esta parte de cuando hablábamos del día del psicólogo, ¿no? Que de repente tenemos nosotros como profesionistas que aprender cómo va cambiando nuestra sociedad y este es uno de los cambios Sí, importantes, ¿sí? Cómo la familia tradicional se ha modificado, pero no dejan de llevar ese rol a cabo con el objetivo de una de crianza. una crianza. Y Ujú. una crianza, otra vez, que no es exclusiva de, No, es incluyente de, incluyente de, en favor de un chico o chica, sí, ¿no? y que los dos están presentes, pues al final de cuentas. Y que se pueden ir sumando más Sí, personas. sí, sí, sí. O sea, eso también es lo rico, ¿no? O sea, Sí, esa red de apoyo que va enriqueciendo a la crianza a partir del padre, en este caso, ¿no? así Pero a es. ver, tú cuéntame, ¿qué historias has encontrado de sus padres involucrados? Bueno, de repente en la consulta también me han llegado, ¿no? Que por X circunstancias se separan y pues van con esta intención también de tener estos espacios de convivencia con sus hijos, de decir es que yo no tuve a mi papá, yo no quiero que mi hijo pase con esta ausencia y trabajan emocionalmente, trabajan también de manera jurídica para tener esa darle ese derecho a su hijo y también ellos La ejercer ese derecho, oportunidad, la claro. oportunidad. Y también, ¿no te ha pasado que dicen, no sé cómo involucrarme con él? Porque pues la mamá era la que hacía, la que traía, la que me lo ponía, la que, o sea, y de alguna manera ante los momentos de separación de repente no Sí, se dan cuenta que no tienen las herramientas o las habilidades desarrolladas. pero las van desarrollando poco a Exacto. poco, o sea, porque es de repente cuando ya pues se separan y pues es una niña, ¿no? La que Ajá, está con el papá ajá, y chin, y ahora cómo la peino, ¿no? ajá, Y las sí, claro. colitas Ajá, y ya la niña tal vez va con un chongo chueco o ajá, así, ajá. pero va aprendiendo. O sea, Sí. es que es lo maravilloso de lo que traen los hijos de repente, ¿no? Y los vínculos. Sí, y te ponen en situaciones que tienes que aprender sí o sí, ¿sí? Exacto, exacto. O sea, Ok, la primera vez le das un sándwich, pero sí, después de una semana de sándwiches, de verdad no. que cualquier niño va a decir, ya estuvo, ¿no? O ya después del chongo chueco, pues ya le echa el gelecito, Sí, la sí, sí. O melecona, sea, algo. papás que de verdad se Sí, involucran, ¿no? O que de repente son tan visuales de que, ay, no, ahora el moñito. No, ahora, o sea, que sacan sí. talentos que ni ellos sabían. O no se complican tanto y una Ah, sí, diademita. claro. Y ya.
¿Cómo aquí ya? en la pincita. Pero le meten esfuerzo, Exacto, pues, o sea, al exacto. final de Pero cuentas. otra vez, volvemos a partir del amor, se crean estos Sí, vínculos que abren la creatividad y desarrollan las habilidades que creían inexistentes a veces. sí, que tal vez no sabían que tenían, ¿no? Exacto. Ujú. Y ahora resulta que hasta buen sazón tienen. Sí, pues sí. O sea, Vas agarrando experiencia y práctica. claro, porque se llama autocuidado y si soy capaz de cuidarme a mí, entonces puedo cuidar al otro. Claro, claro, que es parte también de esta responsabilidad de ti mismo hacia el otro, ¿no? De Ok. darle ese cuidado, darle esa crianza también, estar acompañando en lo emocional, escucharlo, ir a los festivales, estar presente cuando se requiere. Y a mí me encantó algo que me comentabas hace rato, ¿no? O sea, de repente es una cuestión y si le tocó a una niña, ¿no? Cuidar a una niña. Pues sí, porque también en ocasiones era como el padre que críe o eduque a los varones, ¿no? Y la Ujú, mamá se encarga de las sí, mujeres. Madre mía, pero y de repente te tocaban hombres y mujeres a una mujer y hombres y mujeres a un varón. sí, 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 Y entonces tiene que encontrar el punto intermedio en su psique, en sus emociones, para poder contactar con un mundo femenino y uno masculino, siendo padre. sí, pero también la niña, ¿no? Sí, claro. Aprende esa parte. Y eso es algo Ajá, hermosísimo, sí, porque también como hijos aprendes, o sea, no importa si eres niña o niño, como hijos aprendes a vincularte con un esquema de padre varón o de madre, y de repente esto puedo tenerlo más fácil acá, pero sí, acá también lo sí, tengo. sí, sí, O a lo mejor mamá me va a decir esto y papá me va a decir, dale. ajá, O sea, ajá, dale, sí, sí, ¿no? sí, En otro estilo de crianza, sí, bajo el mismo, el mismo, ¿cómo te digo? Como el mismo eje de sí, crianza, ¿no? sí, En sí, el sí. mejor de los sentidos. Sí, pero que también estas dos partes les ayudan para ir redefiniendo la vida a esa persona, ¿no? Menor Sí, de edad o a la niña, al adolescente, al niño. claro. Y vamos integrando, en lugar de escindir, Sí, vamos integrando el mundo masculino y femenino a partir de nuestras primeras experiencias, tanto con nuestro padre como nuestras figuras así paternas. es. Y es la amplitud que nos da el poder también cuidar al otro, ¿no? Claro. Cuidar tanto mi cuidado personal, que él vea que me cuido, para que también así lo aprenda. Entonces, no importa lo que haya aprendido, lo puedo tomar como referencia Ujú, para hacerlo igual y mejor sí, o para decir esto no y lo sí, mejoro. así es. Excelente, pues entonces con esto vamos a tener cuidado. Con cuidado. Eso. Wake up to the sunrise sky. Feel the world let out a sigh.